Damas y caballeros, muy buena tarde, sean todos bienvenidos al cierre del Foro Estatal de Consulta para el Anteproyecto de Ley General de Educación Superior. Preside este importante evento el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Le acompañan en el presidium la maestra Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación. El licenciado Ramón Cárdenas Villarreal, en representación de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación. Doctor Carlos Natalín Andayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Maestro José Manuel Rosado Pérez, director general del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Químico Rafael Sánchez Cebadúa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el estado de Chiapas. Doctor Antonio Matiel Velázquez Méndez, director de Educación Superior de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas. Agradecemos de igual forma la presencia del maestro José Javier Bautista Brindis, director del Centro Universitario Mesoamericano Joaquín Miguel Gutiérrez. Gracias. Agradecemos también al maestro José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de rectores, directores de universidades y escuelas normales en el estado, servidores públicos, sean todos bienvenidos. Gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Antonio Matiel Velázquez Méndez, director de Educación Superior de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor gobernador, maestra Aide. Muy buenas tardes, honorable presidium y distinguidas personalidades que nos acompañan en esta tarde del 4 de diciembre de 2019. Doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Gracias por acompañarnos en esta su casa. Maestra Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación en el estado. Gracias, secretario, por permitirnos dar este mensaje de bienvenida. Licenciado Ramón Cárdenas Villarreal, representante del maestro Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Distinguidos miembros del presidio, sean ustedes bienvenidos. Distinguidos rectores, directores de instituciones de educación superior, sean bienvenidos a este magno evento, donde por primera vez en nuestra historia de Chiapas, todas las instituciones de educación superior participamos en la construcción de propuestas que respaldan el fortalecimiento y desarrollo de la educación superior. A nombre del señor gobernador y de la Secretaría de Educación del Estado, a todas las personalidades aquí presentes, les doy la más cordial bienvenida al cierre del Foro Estatal de Consulta del Anteproyecto de Ley General de Educación Superior, mismo que sin lugar a duda permitirá tener un marco normativo más justo para lograr una educación de excelencia y humanista. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, señor. Damas y caballeros, vamos a escuchar a continuación a la maestra Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación del estado de Chiapas. Muy buenas tardes a todos. Doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas, les saludo con afecto. Licenciado Ramón Cárdenas Villarreal, coordinador de programas especiales y vinculación social, en representación del doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, gracias por su presencia. Maestro José Manuel Rosado Pérez, director del Tecnológico Nacional de México en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, representante de los institutos tecnológicos en el estado, gracias por su presencia. Al químico Rafael Sánchez Evadúa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el estado, muchas gracias. A los demás funcionarios que nos acompañan en la mesa del presidium, a todos y a todas, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos. Señor gobernador, derivado de sus instrucciones, me permito informarle que en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019, esta Secretaría de Educación de Chiapas ha tenido la responsabilidad de organizar el Foro Estatal de Consulta del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, en el que se destaca la importancia para definir el rumbo de la educación superior en México y en nuestro estado. Con gran satisfacción doy cuenta de las diversas tareas que un equipo sólido de profesionistas de las instituciones del sector educativo, públicas y privadas, así como de organizaciones de la sociedad civil, realizamos en materia educativa con la firme convicción de buscar la transformación integral de la educación en México, por lo que públicamente agradezco el apoyo y el compromiso demostrado durante esta jornada. El proyecto de ley que se someterá a consideración del Congreso de la Unión en el 2020 está integrado por modificaciones o adiciones al anteproyecto, en el que participaron un total de 661 académicos e investigadores, 244 funcionarios públicos, 183 directivos y 725 estudiantes, correspondientes a 49 instituciones educativas, entre las que se encuentran universidades públicas federales, universidades públicas estatales, universidades politécnicas, tecnológicas, Universidad Intercultural, institutos tecnológicos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México, escuelas normales públicas, estatales y federalizadas, centros públicos de investigación y universidades e institutos privados de educación superior en el estado de Chiapas. Señor gobernador, haré entrega a usted del informe de resultados de la consulta del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, del cual presentaré una breve relatoría de las acciones más relevantes contenidas en este documento. Como resultado del análisis de los 175 artículos del anteproyecto de la ley, contenidos en 9 capítulos, se recibieron un total de 111 propuestas, de las cuales 100 fueron de modificación y 11 de adición. Del total de las propuestas recibidas, 66 fueron las más significativas. La mayoría se fundamentó en el marco normativo federal y local y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. En el análisis de las propuestas se observó un amplio respaldo al proyecto de ley presentado. Los capítulos que mayores aportaciones registraron fueron el capítulo 2, que se refiere a los principios, fines y políticas, seguidos del capítulo 1, referente a las disposiciones generales, y el capítulo 6, relativo a niveles, modalidades, equivalencias y títulos de la educación superior. También destacan por su importancia para el desarrollo de la educación superior los siguientes puntos: incluir la innovación en los principios y fines que orientan el desarrollo de la educación superior, contemplar las habilidades emocionales y conductuales en los fines de la educación superior, promover de manera permanente la actualización de la normatividad en materia de educación superior, observando e incluyendo los principios rectores de la mejora regulatoria, agregar dentro de los objetivos de la educación universitaria la práctica del deporte, el desarrollo tecnológico y la transferencia de la tecnología. Que en el proceso de equivalencia se especifique que la equiparación de los planes y programas de estudios se realice entre instituciones que se ubiquen dentro del territorio nacional. Que
que el presupuesto destinado a la educación superior aumente al menos en un 0.5% del Producto Interno Bruto. Que el Estado provea los recursos para infraestructura, mantenimiento y servicios necesarios que garanticen la gratuidad de la educación superior. Que la autorización de planes de estudios para instituciones particulares sea acorde a las necesidades de la región. Finalmente, deseo manifestar que estamos convencidos que el trabajo colaborativo de todos los actores educativos redundará en un instrumento normativo para la educación superior que promueva la equidad e inclusión social en los procesos educativos, como bien común de los mexicanos y chiapanecos, el cual únicamente se logrará si todos nos involucramos, garantizamos la pertinencia de la educación en los diferentes contextos del Estado. Por lo que refrendamos, señor gobernador, nuestro compromiso con usted como gobernador de nuestro estado y asimismo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Licenciado Cárdenas Villarreal, le ruego sea usted el conducto para hacer llegar al licenciado Luciano Concheiro y al maestro Esteban Moctezuma que el compromiso de los chiapanecos y las chiapanecas con la educación superior está latente. A todos y a todas, muchas gracias por su participación en este informe de resultados de la consulta del anteproyecto de la Ley General de Educación. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, enhorabuena, haciendo la entrega de estos resultados la secretaria de Educación del Estado, al ciudadano gobernador de nuestro estado. Si gustan tomar asiento, por favor, si son tan amables, vamos a escuchar a continuación al licenciado Ramón Cárdenas Villarreal en representación de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Federal. Muy buenos días a todas y todos. Saludo y agradezco la hospitalidad y el apoyo del gobierno del estado de Chiapas, en particular al señor gobernador doctor Rutilio Escandón Cadenas, dado que su presencia no solamente realza este evento, sino ratifica el compromiso del gobierno del estado para con la educación superior y para con las tareas que se plantean para el futuro del desarrollo de la misma. Saludo y agradezco a la maestra Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación en el estado de Chiapas, y al director de Educación Superior, doctor Antonio Magdiel Velázquez Méndez, y a todo su equipo de colaboradores que ha facilitado la realización de este ejercicio de construcción colectiva de instrumentos fundamentales para la educación en México, así como a todos y todas aquellos que participaron en los eventos de análisis y discusión en las instituciones de educación superior y que hoy han entregado el producto de estos trabajos en beneficio del fortalecimiento del proyecto de Ley General de Educación Superior. Reciban todas y todos los saludos y el reconocimiento del secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán y del subsecretario de Educación Superior Francisco Luciano Concheiro Borges por su participación en estos eventos de análisis y discusión que, producto de la revisión, seguramente contribuirán a mejorar el marco jurídico e institucional de la educación superior. Me siento honrado
de estar con ustedes para refrendar la colaboración entre el gobierno federal, el gobierno del estado y las instituciones de educación superior. El propósito de estos foros, al igual que de los otros 31 foros celebrándose en las demás entidades de la federación, consiste en revisar, analizar y enriquecer el anteproyecto de Ley General de Educación que sustituye a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978. Estamos poniendo a disposición de las autoridades educativas, de las instituciones de educación superior, de los académicos, especialistas, trabajadores y estudiantes, un anteproyecto de nueva ley para fortalecer y reorientar el sistema nacional y los sistemas estatales de educación superior, con un espíritu de construcción conjunta, que en este gobierno se han impulsado reformas profundas al marco jurídico educativo con la finalidad de dotar al Estado de herramientas para transformar las políticas de educación superior. Como es de su conocimiento, la reforma constitucional en materia educativa conlleva la elaboración de un conjunto de leyes secundarias. Algunas de ellas ya han sido aprobadas, como son la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria de la fracción 9ª del artículo 3º de la Constitución en materia de mejora continua de la educación. Faltando de presentar las leyes generales de educación superior y la de ciencia, tecnología e innovación, que esperamos se debatan y promulguen en el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión en 2020, lo que conllevará a que en las entidades federativas se realicen procesos de armonización de su legislación y normatividad local. En este sentido, el presente anteproyecto de Ley General para la Educación Superior responde a lo señalado en el decreto que reforma el artículo 3º constitucional. En este anteproyecto se incorporan los resultados de los foros regionales de consulta sobre la legislación secundaria en materia educativa realizados en los meses de junio y julio de 2019, así como las disposiciones contenidas en la Ley General de Educación y las propuestas y contribuciones generadas por las instituciones de educación superior afiliadas a la NUYES, así como el proyecto previo desarrollado por esta asociación. Como sabemos, la reforma al artículo 3º de la Constitución establece el derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Señala, además, el carácter laico, gratuito, democrático y científico de la educación, la que deberá tener una perspectiva de género y ser inclusiva, equitativa, integral, intercultural y de excelencia, preceptos que se recuperan en este anteproyecto. Es de destacar que la reforma también instituye en la fracción 5ª del artículo 3º el reconocimiento del derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación y la tecnología, así como la conformación del Estado para apoyar la innovación y la investigación científica, humanística y tecnológica. Cabe señalar que en el encuentro realizado convocatoria de la Cámara de Diputados y de la NUYES, los días 28 y 29 de octubre en la Ciudad de México, se manifestó la voluntad y compromiso de diversos sectores de las instituciones de educación superior, de sus comunidades, incluidas las autoridades, representantes sindicales,
docentes y estudiantes para avanzar a la construcción de un acuerdo nacional para la transformación de la educación superior, donde esta ley servirá de eje para la elaboración de dicho acuerdo. Son muchas las tareas que tenemos por delante, como lo es seguir incrementando la matrícula para alcanzar una cobertura mínima del 50% para el 2024. En el estado de Chiapas, en términos de educación superior, es fundamental que se dé un salto cualitativo sumando a lo que ya se ha hecho. Es decir, la tasa bruta de cobertura del 2000 al 2001 fue de 12.6, en tanto a nivel nacional era del 20.6. Esto es 8 puntos abajo con respecto a la media nacional. Para 2018-19, el estado de Chiapas subió a 26 puntos en la cobertura. Esto es, obtuvo 13.4, quedando sin embargo 16.7 por debajo de la media nacional, que está en 39.7. Esta es una tarea que tenemos que enfrentar conjuntamente para eliminar las brechas que existen frente a los promedios nacionales, fundamentalmente de los estados del sur-sureste, que han tenido una situación de insuficiente crecimiento de las matrículas. Sin embargo, es de reconocerse el esfuerzo, pero es fundamentalmente la necesidad de sostenerlo e incrementarlo para garantizar el acceso a todos los jóvenes que cumplieron los requisitos y soliciten su ingreso a la educación superior. Sin embargo, todos estos datos habrá que revisarlos a mayor profundidad, pues muchos jóvenes acuden a estudiar a otros estados vecinos o a la capital de la República. Ahora bien, el esfuerzo debe ir más allá de alcanzar las metas de cobertura. Debemos enfocarnos en la transformación de la educación, es decir, lograr que las instituciones de educación superior, junto al incremento de la matrícula, alcancen niveles de excelencia en la formación integral de la juventud. Por otra parte, en la actualidad, el mercado laboral, a pesar de lo que digan las instancias internacionales, no responde a las necesidades y expectativas de quienes egresan de las instituciones de educación superior. Este hecho nos conduce también a replantearnos los esquemas de vinculación con los sectores productivos, el funcionamiento de la educación dual, el emprendimiento y la innovación para hacerlos acordes con las necesidades del desarrollo nacional y los requerimientos sociales. Amigas y amigos, hoy nos encontramos ante una propuesta de legislación a la altura de las necesidades y retos de la educación superior, con objetivos claros y viables. Una legislación que impulse el sentido humanista de la educación, que alienta el pensamiento crítico, los acuerdos fundamentales y el compromiso firme de las instituciones con la población y su entorno, la que en reuniones como esta será mejorada y fortalecida. Quisiera resaltar algunos de los aspectos del anteproyecto de Ley General de Educación Superior que la distinguen de la Ley de la Coordinación de la Educación Superior establecida ya hace 41 años. En la nueva ley se definen los principios y fines de la educación superior. Asimismo, se establecen las políticas prioritarias para impulsar su desarrollo con una visión de Estado. Se sientan las bases de una coordinación más armónica entre las instituciones de educación superior y otros actores relevantes de este tipo educativo,
a través de instancias colegiadas. Se disponen mecanismos de responsabilidad y participación de las instituciones de educación superior con la sociedad. Se establecen elementos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior que mandata la Constitución. Se crean figuras y mecanismos de coordinación entre los distintos subsistemas de educación superior para lograr sus fines como todo del nivel educativo. Se determinan las bases de un sistema nacional de educación superior y se plantean los criterios y compromisos para la operación de una política de financiamiento con la corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno y las instituciones de educación superior. Así, la dirección de esta propuesta se encamina a la creación de un sistema de educación superior que estime como uno de sus elementos centrales la coexistencia de diferentes formas de pensar, producir, interpretar y transmitir el conocimiento con creatividad y el indispensable despliegue de la imaginación en un marco de respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias de inclusión, territorialidad, interdisciplinariedad, interculturalidad, internacionalización solidaria y bienestar. Ingresar a una institución de educación superior es condición para ejercer el derecho a la educación en forma plena, pero este derecho será efectivo cuando las y los jóvenes cuenten con una formación integral, activa, transformadora, que aliente la libertad y garantice la inclusión de todos los jóvenes que, como sabemos, provienen de contextos sociales, regionales, económicos, lingüísticos y culturales diversos. Esta inclusión debe atender a los sectores más desprotegidos y tener en cuenta especialmente la igualdad de género. La apuesta por la transformación de la educación superior, a la que hemos llamado revolución de las conciencias, implica un profundo cambio en nuestra forma de relacionarnos con y entre las instituciones educativas, con y entre las instituciones públicas y privadas, con el conocimiento y los sujetos que participan activamente en el devenir constructivo y emancipador de la educación superior. En específico, esperamos que los cambios impacten positivamente en la vida cotidiana de las mexicanas y mexicanos, especialmente en su capacidad de comprenderse a sí mismos como sujetos de derechos y como sujetos de transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Vamos a escuchar a continuación el mensaje del gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Si gustan tomar asiento, por favor. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos. Bienvenidos. Y saludo con gusto a la Secretaria de Educación Pública del Estado, la maestra Rosa Aide Domínguez Ochoa, al licenciado Ramón Cárdenas Villarreal, en representación de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Federal, al doctor Carlos Natarain Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, al maestro José Manuel Rosado Pérez, director general del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, al químico Rafael Sánchez Evadúa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el Estado, al maestro José Javier Bautista Brindis, director del Centro Universitario Mesoamericano Joaquín Miguel Gutiérrez,
al doctor Antonio Magdiel Velázquez Méndez, director de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado, al maestro José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada. Y agradecemos la presencia de rectores, directores de universidades y escuelas normales en el Estado, servidores públicos que hoy nos acompañan a este importante evento. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Sin duda alguna, la educación es el centro de desarrollo, de progreso, de avance en cualquier pueblo. La educación nos garantiza la llave principal para abrir la puerta y establecer de esa manera un mejor destino para todas las generaciones. Y la educación superior es algo fundamental. Y esta consulta a mí me parece que es democrática, que esto establece un instrumento muy importante para recoger las propuestas de todos. Esta fue una consulta amplia, como debe de ser, porque también es un derecho que la gente y la sociedad participe en la construcción de los nuevos modelos que actualicen a la enseñanza, que actualicen los valores fundamentales en la ciencia y la tecnología. La educación es todo, porque el edificio donde descansan todas las escuelas en el orden superior, igual que todas, los sustentan los académicos, las aulas, los laboratorios, los espacios experimentales. Por eso a mí me parece que estamos cambiando de raíz, de fondo. Esta no es solamente una reforma donde se imponen los criterios legislativos. Creo que esto es una importante iniciativa que enviamos todos, aunque no le podamos denominar de esa forma. Podemos decir una propuesta, un anteproyecto, pero el ingrediente más importante es que ahí va contenida la disposición, pero también la aportación de todos los sectores. Porque a pesar de que creo que los más interesados tienen que ser los actores de la educación, empezando por el Estado, empezando por las instituciones de educación federal y las entidades federativas, también se recogió todas las opiniones de las personas, de las ciudadanas y de los ciudadanos que sueñan con tener un nuevo sistema de educación nacional y estatal, y en este caso de educación superior. Esto constituye un verdadero pacto social por la educación, en la que vamos a enviar todo este recuento que se estableció aquí en el estado de Chiapas, y que con esto tienen argumentos muy legítimos tanto las autoridades educativas como también los legisladores en el Congreso, que está representado a nivel federal por ambas cámaras,
la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto es lo que debíamos de hacer siempre, que la gente participe, que vaya consensada este tipo de acciones, que es fundamental. Y es que la educación es todo. La planeación educativa, que nos dé la inclusión de que ningún joven se quede sin la oportunidad de ir por los conocimientos que imparten las instituciones que representan la universalidad de los conocimientos. Por eso creo que no es cosa menor el que estemos aquí. Y como gobernador del estado, a mí me interesa mucho el crecimiento del índice de desarrollo humano, y la educación es parte importante. Ya lo hemos dicho en otros foros, Chiapas necesita muchísimo de la solidaridad de todas y de todos para una mejor enseñanza-aprendizaje, desde la educación inicial hasta llegar a la información de los conocimientos. Y esto se puede conducir de la mejor manera si participamos. Aquí, como ya se expresó, tenemos un bajo rendimiento en materia de educación superior. Pero esto nos va a permitir también que estemos acorde a las necesidades que requiere de manera real la sociedad chiapaneca en materia educativa. Que caminemos de acuerdo a la planeación educativa que nos señale la oferta y la demanda, para que podamos caminar con pasos seguros hacia el progreso y el desarrollo. Por eso yo quiero expresarle a todas y a todos que en este tipo de actividades, que en este tipo de eventos en los que principalmente se incluya a todos en este cambio, tienen el apoyo del gobierno del estado, porque a mí me parece que no debemos de escatimar esfuerzo, tiempo, y que es muy valioso que caminemos todos y empujemos por la misma dirección. El Estado tiene la obligación, no solamente moral, sino ética y también legal, constitucional, de atender las necesidades educativas del pueblo de México y de Chiapas. Pero no nos oponemos tampoco a la educación privada, que para todos hay. Si hay jóvenes que puedan pagar o tener la oportunidad de poder asistir a escuelas privadas, pues adelante. Nosotros somos muy respetuosos, pero no por eso vamos a dejar sin la posibilidad de que el pueblo que no tiene oportunidades económicas ni tiene la facilidad de poder invertir recursos económicos en su educación, sí que se quede fuera de que se le atienda este derecho fundamental que tiene a la educación. Por eso yo creo que tenemos que estar muy juntos, porque si a los jóvenes les va bien, si de verdad aprovechan una educación plena, que pueda darles satisfacción, que puedan beneficiarse
de manera consciente de este tipo de oportunidades, creo que a todos nos va a ir bien. Si tenemos un estado en el que permanentemente se esté actualizando la educación, porque esta ley, imagínense ustedes, tenía muchos años que no se renovaba y la educación ha avanzado mucho. Es más, cuando inició esta ley, cuando empezó a regir, ni siquiera teníamos los alcances tecnológicos con los que hoy cuenta no solo México, sino la humanidad. Entonces yo creo que es muy importante que caminemos juntos y que apoyemos con todo lo necesario a que los jóvenes tengan instrumentos que puedan servir para que puedan edificar mejor su destino. Y ese es el mismo nuestro, el que nos va a permitir que tengamos una mejora, porque si tenemos un pueblo que alcance la plenitud educativa, habrá inclusión para todos y cada vez más se va a cortar esa brecha en la que pueda incluirse una mejor distribución de los recursos del país. Y recordemos, el mejor recurso es el que nosotros estamos tratando todo el tiempo, que es el recurso humano y que es el que se va a ir mejorando de acuerdo a una verdadera educación de nuestra nación y también que incluye a nuestra entidad federativa. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a nombre del gobierno del estado de Chiapas agradecemos su presencia en este importante evento y despedimos con un caluroso y fuerte aplauso a nuestro gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.